En mi fiesta de jubilación, mi esposa me entregó los papeles del divorcio frente a todos, humillándome, mientras mi propia hija aplaudía. Yo no discutí, sonreí, firmé, ahora ella y mi hija están desesperadas. Hola a todos, he vuelto a hacer vídeos después de mucho tiempo tras una recuperación emocional grave de mi parte. A todos, muchas gracias por ver y seguirme. Ahora sí, continuemos con esta historia. Me llamo Rick, tengo 49 años. Conocí a Grace cuando yo tenía 27. Ella trabajaba en un consultorio dental y tenía esa actitud dulce y risueña que a muchos les resulta encantadora. Nos casamos después de salir juntos durante 2 años. Compramos una casa con el dinero de la herencia que me dejó mi padre y, un año después, nació nuestra hija Tiffany. Durante los primeros años, las cosas fueron aceptables. Yo trabajaba en Kellerman Printing y fui ascendiendo de operador de prensa a supervisor de producción. Grace se quedó en casa cuidando a Tiffany hasta que empezó la escuela y luego consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos de manualidades en el centro. Unas 20 horas a la semana, lo justo para mantenerse ocupada y tener dinero para gastar. Hace unos 3 años, algo cambió. Empezó a decir que había sacrificado sus sueños por la familia. Nunca supe cuáles sueños. Por lo que yo veía, su mayor ambición siempre había sido casarse con alguien con un trabajo estable y vivir en una casa bonita, y eso ya lo tenía. El año pasado empezó a pasar más tiempo con su amiga Paige, una mujer divorciada que actuaba como si todas las mujeres casadas fueran prisioneras. Tiffany se convirtió en una versión en miniatura de su madre, exigente, dramática y siempre queriendo algo más. Yo pagué la escuela privada. Luego exigió un auto. Después necesitaba una tarjeta de crédito para emergencias que misteriosamente acumulaba gastos en el centro comercial todas las semanas. Así llegamos a ese momento. Mi fiesta de jubilación estaba programada para un jueves por la noche. 28 años en Kellerman Printing. 28 años comenzando a las 5 de la mañana, horas extra obligatorias durante los catálogos de fin de año y lidiando con diseñadores que creían que los plazos eran solo sugerencias. Cuando organizaron la fiesta en la sala de descanso, sentí que al menos eso me lo había ganado. El lugar estaba lleno. Había gente de todos los turnos. Estaba mi hermano Nael con su esposa María, un par de vecinos y mi amigo Nolan de la línea de encuadernado, con quien había trabajado durante 15 años. Habían comprado un pastel con mi nombre escrito en glaseado azul y colgado un cartel genérico de jubilación en la pared del fondo. Yo estaba cerca de la mesa de bocadillos mientras Nolan me hablaba de su bote recién comprado cuando la vi entrar. Grace llevaba un vestido negro caro, y sostenía una carpeta manila como si fuera a repartir documentos de una reunión. Caminó directo hacia mí sin mirar a nadie más y se detuvo a pocos pasos. Levantó la carpeta y anunció que eran los papeles del divorcio, lo suficientemente alto como para que media sala lo escuchara. Las conversaciones a nuestro alrededor murieron al instante. Abrí la carpeta y vi la petición de disolución del matrimonio. Su firma ya estaba en una de las páginas, fechada 3 días antes. Pasé las hojas y vi detallada la división de bienes y la manutención, todo escrito como si lo hubiera planeado durante meses. Saqué un bolígrafo y firmé cada línea donde se requería mi firma. No leí la letra pequeña ni discutí nada. Simplemente firmé mientras unas 30 personas observaban en silencio. Cuando terminé, cerré la carpeta y se la devolví. Me incliné un poco hacia ella y le dije en voz baja que no tenía idea de lo que acababa de hacerse a sí misma. Luego me giré y retomé la conversación como si nada hubiera pasado. Entonces escuché aplausos. Mi hija Tiffany estaba cerca de la puerta, con 18 años, sonriendo con arrogancia y aplaudiendo, primero despacio y luego con más fuerza, como si su madre acabara de ganar un premio. Grace tomó la carpeta y se fue. Tiffany la siguió sin siquiera mirarme. La sala quedó congelada durante unos segundos. Después, poco a poco, la gente empezó a hablar de nuevo. Todo era incómodo. Mi supervisor se acercó y me preguntó si necesitaba un momento, le dije que estaba bien. Alguien de contabilidad murmuró que su exesposa había hecho algo parecido. Otro solo negó con la cabeza y se fue. Nadie sabía qué decir. Me quedé una hora más, comí pastel, estreché manos y acepté la placa conmemorativa con mi nombre grabado. Cuando me fui alrededor de las 8:30, conduje de regreso a la casa que había comprado con mi herencia, la casa que estaba solo a mi nombre por cómo habíamos organizado la escritura por razones fiscales en 2001. El auto de Grace ya no estaba. La mayoría de su ropa tampoco. Se había llevado la vajilla de su abuela, la cafetera cara y la mitad de los artículos del baño. Los muebles se quedaron, demasiado pesados para moverlos sola. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor, la estantería que yo mismo construí, el televisor que yo compré.
Me quedé sentado en silencio mirando la casa, pensando en esa carpeta y en todas las páginas que mi esposa había llenado con su abogado. Ella estaba convencida de que lo había planeado todo a la perfección. No fue así. Era momento de empezar a hacer algunas llamadas. Actualización 1. La primera semana después de la fiesta pasó en completo silencio. No hubo llamadas ni mensajes de Grace. Supuse que estaría celebrando su supuesta liberación con su amiga Paige y planeando su nueva vida independiente. Me pareció bien. Yo seguí con mi rutina de siempre. Café a las 6, desayuno a las 7. El cuerpo no entiende de jubilaciones después de 28 años despertándose a la misma hora. El martes por la mañana fui al banco. Tenía una cita para hacer algunos cambios en mis cuentas. Teníamos una cuenta conjunta y otra de ahorros solo a mi nombre. Abrí una cuenta nueva solo para mí y transferí exactamente la mitad del dinero de la cuenta compartida. Nada más y nada menos. En menos de media hora salí con una tarjeta nueva y todo resuelto. Ese mismo día me reuní con un abogado recomendado por mi hermano. Era directo, sin rodeos y claramente ya había visto todo tipo de divorcios. Le entregué los papeles que había firmado. A los pocos minutos empezó a reírse al ver lo que mi esposa estaba reclamando, manutención mensual y la venta de la casa para dividirla en partes iguales. Creía que había una gran cantidad de dinero en juego. Entonces le expliqué la realidad. La casa estaba completamente pagada desde hacía 4 meses, usando dinero de mi fondo de jubilación. La escritura había estado solo a mi nombre desde el inicio, porque la entrada había salido de una herencia de mi padre. También le conté que había movido mi pensión a una cuenta individual, que tenía ahorros que ella nunca había seguido y que tanto mi camioneta como el auto que usaba mi hija estaban legalmente a mi nombre. Pasamos más de una hora ordenando todo. Cuando terminamos, el abogado me aseguró que presentaría la respuesta en pocos días y que mi esposa no iba a reaccionar nada bien al leerla. Esa noche recibí una llamada de mi hija. Quería que ayudara a su madre a encontrar un departamento porque quedarse con su amiga era incómodo. Le dejé claro que eso ya no era mi responsabilidad. Insistió, me acusó de ser mezquino y de no apoyar a su madre. Le recordé que ella había celebrado públicamente cuando me entregaron los papeles del divorcio. La llamada terminó mal. Yo seguí con mi cena tranquilamente. Más tarde, mi hermano me avisó que ahora yo era el villano de la historia. Mi esposa decía que yo había escondido dinero y que la casa también debía ser suya. Nada de eso era cierto. Todo había estado a la vista durante años, ella simplemente nunca prestó atención. Incluso hubo quien opinó que yo debía darle la mitad por hacer lo correcto. Yo no estuve de acuerdo. 2 semanas después ocurrió algo inesperado. Mi hija había dejado su laptop en casa el día de la fiesta. Al ir a guardarla, vi una conversación abierta entre mi esposa y un hombre llamado Alan. Revisé los mensajes de meses atrás y entendí todo. Ella no solo estaba planeando un divorcio, estaba planeando una vida nueva con alguien mucho más joven. En los mensajes hablaban del dinero que obtendrían, de viajar juntos y de empezar de cero cuando todo se resolviera. Tomé fotos de todo y se las envié a mi abogado. Su respuesta fue inmediata. Esa información cambiaba por completo el caso y nos beneficiaba enormemente. Guardé la laptop y la dejé lista para que mi hija la recogiera cuando quisiera. No tenía prisa por enfrentarla con la verdad. Actualización 2. La tercera semana comenzó con una llamada del abogado de mi esposa, presionando para cerrar el acuerdo cuanto antes. Le dije que mi abogado se estaba encargando y que responderíamos en el plazo correspondiente. Mi abogado me confirmó después que incluiría toda la información sobre la relación de mi esposa mientras aún estaba casada. Ese mismo día me crucé con Paige en el supermercado. Tenía una actitud arrogante y defendía a mi esposa, insistiendo en que merecía la mitad de todo porque había hecho de la casa un hogar. Yo me limité a explicar que todo estaba documentado y que el matrimonio ya había terminado. Cuando mencioné que yo sabía de la relación de mi esposa con su nuevo novio, su expresión cambió por completo. Me fui a casa tranquilo y terminé mis compras en paz. El viernes, mi abogado presentó oficialmente nuestra respuesta. 14 páginas detallando cada activo, cada ingreso y cada propiedad, corrigiendo todo lo que mi esposa había declarado mal. Incluso se incluía el pedido de que ella cubriera su parte de los gastos de los meses previos, ya que había estado planeando el divorcio mientras seguía viviendo en mi casa. También se explicaba, de forma muy clara y educada, por qué no correspondía ninguna manutención económica. Como pruebas, se adjuntaron capturas de los mensajes donde ella hablaba del dinero del divorcio y de su futuro con su pareja. Cuando terminé de leerlo, llamé a mi abogado para hablar de un último tema, el auto que usaba mi hija. Legalmente era mío. Decidí que no lo entregaría más.
Si quería conservarlo, tendría que empezar a hacerse cargo de los pagos. Mi abogado lo anotó todo. Yo colgué el teléfono con una sensación de calma absoluta. Por primera vez desde aquella fiesta, todo estaba exactamente donde debía estar. Ese fin de semana, Nolan me llamó para ayudarlo a trabajar en su bote. Pasamos el sábado lijando la cubierta mientras él revisaba el motor. Entre descanso y descanso, hablamos de divorcios. Me contó que el suyo había sido brutal, que su ex había querido quedarse con todo, incluso con sus herramientas de trabajo. Al final, me dijo que la única forma de no perderlo todo fue contratar a un buen abogado y dejar de intentar ser el bueno. También me dijo algo que se me quedó grabado: cuando te divorcias, te das cuenta de cuánta energía estabas gastando en alguien que no la valoraba, y que esa energía vuelve a ser tuya. Actualización 3. 4 semanas después, mi hija apareció en la casa. Yo estaba en el garaje ordenando herramientas cuando sonó el timbre. Venía directamente a pedirme la llave de repuesto del auto que usaba. Le dejé claro que el auto estaba a mi nombre y que nunca fue realmente suyo, solo se lo había prestado. Entró a la casa molesta, diciendo que esto era ridículo y que su madre ya sabía que yo haría algo así. Me explicó que necesitaba el auto para estudiar y trabajar. Le respondí que caminar también era una opción y que el mundo real estaba lleno de días incómodos. Intentó presionarme, me llamó egoísta y decidió llamar a su madre. No me preocupó. Cuando salió furiosa, intentó encender el auto en la entrada, pero no pudo. Yo ya había quitado la batería esa mañana, solo por precaución. Poco después, mi esposa me llamó alterada, diciendo que estaba castigando a nuestra hija. Le expliqué que solo estaba enseñándole una lección básica: quien paga las cosas es quien toma las decisiones. Le recordé que nuestra hija había aplaudido cuando me humillaron públicamente. Después de eso, colgué. Minutos más tarde, mi hija volvió a llamar, esta vez llorando. Se disculpó por su actitud y por haber aplaudido. Acepté escucharla y quedamos en hablar al día siguiente. A la mañana siguiente, llegó sin arrogancia, claramente afectada. Le expliqué con calma por qué ella estaba en esa situación: es por tomar partido sin saber la verdad, por actuar con derecho a todo y por creer que el mundo le debía cosas solo por existir. Le conté toda la verdad. Que su madre llevaba meses planeando el divorcio, que tenía una relación con otro hombre y que ambos contaban con usar mi dinero para empezar una nueva vida. Le dejé claro que no estaba dañando a nadie, solo estaba protegiendo lo que había construido con años de trabajo. Le ofrecí un acuerdo claro: si quería seguir usando el auto, debía pagar el seguro; si quería conservar la tarjeta de crédito, debía hacerse cargo de sus propios gastos; y si quería mi apoyo en el futuro, debía empezar a comportarse como una adulta y entender que el respeto es mutuo. Se fue pensativa, sin llevarse las llaves. 2 días después, me escribió aceptando las condiciones. El sábado siguiente llegó puntual, firmó los papeles del seguro y vinculó su cuenta para los pagos. Le entregué las llaves. Antes de irse, se disculpó sinceramente. Le dije que todavía no estábamos bien, pero que íbamos en camino. Actualización 4. 8 semanas después, los problemas ya no eran grietas, eran huecos. Mientras arreglaba la puerta principal de la casa, un auto desconocido se detuvo frente a mí. Mi esposa bajó del asiento del copiloto y su amiga conducía. Yo seguí trabajando. Ella subió al porche, molesta por la respuesta legal que habíamos presentado. Se quejaba de que se hubieran incluido mensajes privados y de que yo estaba siendo injusto. Le expliqué que esos mensajes eran pruebas relevantes y que sus planes de usar bienes matrimoniales para empezar otra vida eran parte del caso. Insistió en que merecía la mitad de la casa por haber vivido allí tantos años. Le recordé que la ley decía otra cosa, que su nombre nunca estuvo en la escritura y que nunca contribuyó a la hipoteca. Se enfureció, diciendo que aún podía pelearlo en el juzgado. Le respondí que estaba en su derecho, pero que los hechos estaban documentados. Entonces me acusó de tratarla como una interesada después de haberle dado los mejores años de mi vida. Le dije que todavía era joven y que podía seguir adelante con su nueva pareja. En ese momento, le pregunté por él. Su reacción lo dijo todo. Había dejado de responderle desde que supo que no habría dinero. Todo el plan que ella había construido se estaba desmoronando. Intentó negarlo, pero ya no tenía fuerza. Incluso mi hija sabía lo que estaba pasando. Antes de irse, mencionó que el departamento que había encontrado exigía un monto alto para mudarse y que no tenía ese dinero. Le recordé que ya tenía su parte de la cuenta compartida y que encontrar algo más barato no era mi responsabilidad. La discusión continuó, pero yo seguí trabajando en la puerta, concentrado en lo mío. Para ese momento, ya lo tenía claro: las decisiones que ella tomó estaban teniendo consecuencias, y por primera vez, yo no iba a cargar con ellas.
Ella decía que me había dado 19 años de su vida. Yo le recordé que yo le había dado esos mismos 19 años de vuelta. Pagué cada cuenta, puse comida en la mesa y me aseguré de que nuestra hija tuviera todo lo que necesitaba. Pero no fue suficiente. Ella quería más. Quería a Alan, sus músculos y la fantasía que habían construido juntos. Al final, obtuvo exactamente lo que pidió. Empezó a llorar, diciendo que esto no era como se suponía que debía terminar. Yo me pregunté cómo creía que iba a terminar. Pensó que podía quedarse con mi dinero, mudarse con su novio y vivir feliz para siempre. La vida no es una película. Son decisiones y consecuencias. Decían que yo estaba ocultando bienes y que estaba actuando fuera de la ley, pero mi abogado tenía claro que eso no era cierto. Yo confiaba más en su palabra que en la de ella. Cuando su amiga apareció para llevársela, ella preguntó qué se suponía que debía hacer. La respuesta era simple: resolverlo sola. Me dijo que me había vuelto cruel, pero la verdad era otra. Yo no era cruel, solo estaba cansado. Hay una gran diferencia. Esa misma noche, mi abogado me llamó para avisarme que habían presentado una moción de emergencia solicitando apoyo económico temporal. La audiencia sería la semana siguiente. Me dijo que llevara toda la documentación, porque intentarían argumentar que ella no podía mantenerse sola. Yo sabía que eso no iba a sostenerse. Era perfectamente capaz de trabajar a tiempo completo y además existían pruebas claras de su relación con otro hombre. Todo apuntaba a que sería un proceso rápido. Actualización 5. 10 semanas después de todo el escándalo, ella empezaba a entender lo que quise decir cuando hablé de consecuencias. La audiencia duró apenas 35 minutos. El tribunal era pequeño, con olor a libros viejos y limpiador de pisos. Su abogada repitió el discurso de siempre, que no tenía ingresos, que no tenía dónde vivir y que había sacrificado su carrera por el matrimonio. Mi abogado no perdió tiempo. Mostró su historial laboral, demostrando que siempre eligió trabajar medio tiempo. Presentó el dinero que ya había retirado de la cuenta conjunta y, finalmente, los mensajes de texto donde hablaba con su amante sobre cómo dividir mi dinero y empezar una nueva vida. La jueza, una mujer mayor con mucha experiencia, revisó los documentos sin mostrar sorpresa. Cuando terminó de escuchar, preguntó directamente si ella había estado planeando el divorcio mientras aún vivía en mi casa y hablaba con su novio sobre el dinero. Intentó justificarse, pero la jueza la interrumpió y preguntó si era capaz de trabajar a tiempo completo. Respondió que sí, pero empezó a poner excusas. Fue el peor error posible. La jueza cerró la carpeta y dejó claro que los mensajes demostraban una intención de fraude. La solicitud de apoyo temporal fue rechazada y la división de bienes seguiría lo establecido en la demanda presentada por mi abogado. Todo terminó en menos de 40 minutos. A la salida del tribunal, ella y su abogada parecían completamente derrotadas. Yo pasé sin decir nada. Mi abogado me alcanzó y me dijo que probablemente ahora querría llegar a un acuerdo para evitar más vergüenza. Me comentó algo más: Alan había desaparecido por completo. La había bloqueado, eliminado de redes sociales y se había esfumado. No me sorprendió. Un entrenador de gimnasio joven que soñaba con vivir del dinero del divorcio nunca fue alguien confiable. Actualización 7. 2 semanas después llegó una propuesta de acuerdo. Ella se quedaría con lo que quedaba en la cuenta conjunta, su auto, sus pertenencias personales y un pago único de dinero. Nada de la casa, nada de apoyo continuo, nada más. Mi abogado me preguntó qué pensaba. Contraoferté con una cantidad menor y dejé claro que era final. Si no aceptaba, podía ir a juicio, aunque ya había quedado claro que no tenía muchas posibilidades. Una hora después, aceptó. El divorcio se finalizó un jueves. No asistí. Mi abogado se encargó de todo. Transferí el dinero acordado y recibí la confirmación de que no había más reclamos. Esa noche cené tranquilo, por primera vez en meses. Más tarde, recibí un mensaje de mi hija diciendo que su madre estaba pasando por un mal momento, que había conseguido trabajo y que el lugar donde vivía no era muy bueno. Le respondí que ella había tomado sus decisiones. Luego me pidió cenar conmigo. Acepté. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando. Mi hija empezó a venir a cenar cada 2 semanas. Hablábamos de sus estudios, de su trabajo y de cómo estaba aprendiendo que la vida real exige esfuerzo. Estaba pagando sus cuentas y haciéndose responsable. Un día me contó que su madre estaba saliendo con alguien nuevo y que incluso le había pedido dinero. Yo dejé claro que no iba a ayudar más. No porque no me importara, sino porque ya no iba a sostener decisiones ajenas. Mi hija entendió. Me dijo que había sido inmadura durante años,
que pensó que yo siempre estaría ahí pagando todo. Reconocí que yo también lo permití. Pero detenerlo era necesario. Estábamos avanzando. Actualización 6. Hola, gracias por leer mi historia, realmente ha pasado tiempo, aquí les va una actualización más. Meses después, la vida ya se sentía estable. Salí a pescar con un amigo, disfruté del silencio, del lago y de la calma. No sentía culpa. Cada uno estaba viviendo con las consecuencias de sus propias elecciones. Tiempo después me crucé con ella en el supermercado. Se veía diferente, más cansada, pero real. Me dijo que estaba sobreviviendo, que el trabajo no era ideal, pero alcanzaba para pagar las cuentas. Admitió que se había equivocado en muchas cosas, que pensó que yo siempre cedería como antes. Esta vez no lo hice. Tomé lo que había ido a buscar y seguí con mi día. La vida seguía adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. La vida siguió adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Necesitaba irme. Antes de hacerlo, reconoció que lamentaba la forma en que sucedieron las cosas. No el divorcio, porque admitía que ambos lo necesitábamos, sino la fiesta, el aplauso de Tiffany y todo lo demás. Agradecí que lo dijera. No éramos enemigos, pero tampoco quedaba nada por reconstruir. Eso era lo mejor que se podía hacer. Me alejé sin mirar atrás y conduje de regreso a mi casa. Había trabajado 28 años por eso. Por la paz de tomar mis propias decisiones, por poder comer un buen corte de carne cuando quisiera, por los sábados en la mañana arreglando mi camioneta, por las cenas con mi hija, que por fin estaba aprendiendo lo que intenté enseñarle todo ese tiempo. Valió cada centavo, cada hora y cada momento de mantenerme firme. Ella me había entregado los papeles del divorcio creyendo que lo tenía todo planeado. Pensó que cobraría, que empezaría de nuevo, que yo simplemente le daría todo como siempre lo había hecho. Se equivocó en todo. Alan desapareció en cuanto las cosas se complicaron. La casa que creyó mitad suya resultó ser solo mía. Los 80.000 que esperaba se convirtieron en 2.000 y un adiós. La vida independiente que imaginó terminó siendo un departamento pequeño y un uniforme de tarjeta. La justicia, a veces, es silenciosa. Y a veces, es hermosa. Adiós amigos y gracias por leer. Enfóquense en ustedes y en su propia felicidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Si aún no te has suscrito, considera hacerlo. De verdad ayuda muchísimo a alcanzar esa meta.